Bueno, buenas noches hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy estoy nuevamente con mi amada esposa para poder seguir con el estudio del libro de Apocalipsis. No, ya vamos avanzando, de a poquito vamos avanzando, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. No, Señor, te damos las gracias por habernos permitido una vez más, Señor, usar estos medios para poder trazar tu palabra, Señor, para poder los hermanos apropiarse de aquella promesa que tú nos has hecho en Cristo Jesús. Señor, porque estamos viendo, Señor, la última semana de Daniel, del libro de Daniel, capítulo 9, ¿no? En el versículo 26, 27, en Daniel, hermano. Entonces, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que nos apoyes, Señor, en todo lo que nosotros vamos a hacer, en todo lo que vamos a hablar. Padre, te pido por la bendición sobre los hermanos y las hermanas que están en sus hogares escuchando este programa. Y te pido, Señor, también que le abras el entendimiento para que ellos puedan, Señor, tener claridad, Señor, en las palabras. Oh Padre, que todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar una alabanza más. Vamos a cantar el himno. El Señor le haga pasar con victoria en este momento difícil que estamos viviendo. Y bueno, que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Vamos a cantar el número 10 de nuestro himnario. Marcharé. Alabado sea el Señor. ¿Lo conocés, amor? Marcharé en la luz de Dios. Marcharé, siempre marcharé en las huellas del buen Jesús. Siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré, corona eterna ceñiré, feliz allí podré gozar en el Edén sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé al hogar de mi Salvador, siempre marcharé, vestido blanco yo tendré,
podré gozar en el Edén sin par. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Amén, gloria a Dios. Por Gracias. esta Señor. alabanza que no sé cuántos años tendrá, Amén, pero gloria a Dios. está tan Gracias, vigente Señor. hoy, como casi todos los himnos. Amén, gracias. Alabado sea el Señor. Gloria a tu nombre. Saludo a Jesús. todos los hermanos, especialmente al hermano Marcos, que nos saludó desde Bolivia. Amén, gloria a Dios. Es un hermano que se congrega con nosotros cuando viene a la Argentina y hoy está en Bolivia. El hermano Marcos ya terminó los estudios, ya es abogado, ya se Amén. recibió de abogado. Lo felicitamos. Está esperando solamente hacer algunos trámites y volver. Gracias, Lo felicitamos Señor. al hermano y bueno, pero más contentos estamos que estamos en comunión. Amén, A gloria todos a los Dios. hermanos, a todas las hermanas que aman esta gracia maravillosa, este mensaje Gracias, de Señor. gracia y gloria, también les saludamos. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, estamos viendo la última semana de Daniel, que es a lo que se refiere el libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, versículo 3. Hoy vamos a seguir con el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y cómo podríamos decir? Acá hay una prebendición de Juan. Porque que dice, bienaventurado el que lee, ¿no? Siempre hay mucho más en lo que se lee, hay mucho más, hay cosas escondidas ahí en esa escritura de lo que nosotros vemos al principio, ¿no? Y bueno, aquí vemos que hay cosas que tenemos que descifrar. Ahora, el Espíritu Santo conocía que el enemigo podría impedir el estudio del libro de Apocalipsis, diciendo que era imposible entenderlo, que era un libro sellado, que nadie puede entenderlo. ¿Acaso no lo hemos escuchado una vez y otra vez? Entonces, por eso Él nos alienta con este pasaje, con este versículo, en el mismo comienzo del libro, para que nosotros podamos inquirir o profundizar o tratar de leerlo y entenderlo. Ahora, el apóstol Juan fue muy bendecido por Dios al recibir el libro de Apocalipsis. Pero no solamente al recibirlo, sino fue muy bendecido en poder darlos a otros. Que otros, por medio de él, pudieran entender el libro de Apocalipsis. Por eso él anuncia una bendición para el pastor de cualquier congregación, para el maestro de cualquier congregación. Él agrega una bendición para aquellas personas que enseñan este libro del Apocalipsis a la iglesia. Y bueno, nosotros sabemos que hay mucho provecho para la iglesia, ¿no? Para la iglesia que escucha, ¿no? Y que guarda las palabras de este libro. Y ahora, ¿por qué son bendecidos? Son bendecidos porque ellos, sabiendo que el tiempo está cerca, es decir, ¿el tiempo de qué? El tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, conocer anticipadamente, ¿no?, lo que va a acontecer, eso para nosotros es una bendición, porque nos ayuda a nosotros a prepararnos para el supremo llamamiento de la esposa, para el arrebatamiento de la primera fila. Entonces, vemos que todos aquellos santos quienes recibieron el libro de Apocalipsis en toda la etapa de la iglesia, ¿no?, desde que Juan lo recibió, o que desde que Juan lo escribió, entonces, cómo ellos vieron que está cerca, vieron y tomaron su lugar por fe, ¿no?, en una parte de ese libro.
de este libro. Entonces este libro nos va a llevar a nosotros a ubicarnos en qué lugar nosotros vamos a estar cuando acontezcan estas cosas. Porque eso nosotros no lo determinamos cuando estos sucesos ocurran, sino que ahora nosotros determinamos qué lugar vamos a ocupar cuando se manifiesten esos eventos. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso es muy importante sentirnos bendecidos al haber recibido el libro de Apocalipsis, porque nosotros ahora tomamos el lugar de la esposa. Gracias, Señor. ¿No? Y nosotros ahora sabemos que cuando estas cosas acontezcan, nosotros vamos a reinar con Cristo, juntamente con Él como la esposa, Amén. como los vencedores totales. Gracias, Señor. ¿No? Pero hay que conocer el libro de Apocalipsis, hay que entender el libro de Apocalipsis, hay que escudriñar el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, aquellos que toman su lugar, seguramente que van a participar de los honores y de la recompensa, ¿no?, que aguardan a los vencedores totales, ¿no? Porque ahora nosotros no vamos a recibir la recompensa en aquel día, nosotros ya estamos gozando de esa recompensa por la fe. Amén. Después sabemos que el Señor nos dará la corona, ¿no? Y hay otras coronas que hay, ¿no?, a los vencedores. Entonces, nosotros vamos a participar cuando se manifieste la 7ª semana de Daniel. Nosotros sabemos perfectamente el lugar que nosotros vamos a ocupar, ¿no?, que vamos a reinar con Cristo. Ahora, la pregunta es si usted sabe qué lugar va a ocupar. ¿Cuál es el lugar que usted va a ocupar? ¿No? Y usted dirá, pero a mí no me importa. No, pero es muy importante. Es muy importante porque no todos vamos a ocupar el mismo lugar. Entonces, ¿y cómo yo puedo ocupar el lugar? Porque ese lugar yo lo determino ahora. Cada creyente determina el lugar que va a ocupar cuando acontezca lo que el libro Apocalipsis habla. Ahora, todos nosotros estamos llamados para ser la esposa, pero sabemos que no todos vamos a lograrlo, porque no todos nos vamos a vestir o nos vamos a dejar vestir, ¿no?, como la esposa de Cristo, ¿no? Hay algunos que tienen más afección por las cosas de este mundo, por la vanagloria de la vida, por los deseos de la carne, entonces ellos van a ser arrebatados, ¿no?, en aquel día, pero el lugar que va a ocupar no va a ser el lugar de la esposa. Ya lo vamos a ver a todo eso, hermano. Entonces, es una bendición para nosotros saber qué lugar vamos a ocupar, dónde vamos a estar, desde dónde vamos a ver todas las cosas cuando este libro o esta 7ª semana se manifieste. Alabado sea el Señor. Aquí tenemos que entender que Juan está dando una prebendición. Y bueno, ¿y qué significa ser bendecido anticipadamente? No significa entrar en Él con corazón íntegro, recibirlo como el último mensaje de amor de nuestro Señor para nosotros, personalmente. Porque nosotros somos como leíamos ayer, somos los esclavos cautivos de Cristo. Amén, gloria a Dios. ¿No? Como Pablo fue esclavo cautivo de Cristo. Gracias. Como Juan fue esclavo cautivo de Cristo. ¿No? Aunque su lugar en aquel tiempo ya está determinado el lugar de Juan y de los 12 apóstoles, como vamos a ver más adelante. Entonces, qué bendición, ¿no? Qué bendición la de nosotros, poder anticiparnos al lugar que nosotros vamos a ocupar. ¿Quién determina el lugar que yo voy a ocupar? Dios, no. El lugar lo determinamos cada uno de nosotros. Ahora, en este momento, en este espacio de vida que tenemos acá en la tierra, yo determino, ¿no?, el lugar que voy a ocupar cuando el libro de Apocalipsis se vea en acción, se vea literalmente las profecías cumpliéndose, ¿no? ¿Y cómo lo decido yo a eso? Y por medio de una vida rendida, como lo vamos a ver. El lugar que usted va a ocupar no lo decide Dios, no lo decide el Señor Jesucristo, nosotros lo decidimos.
¿no? Y eso es maravilloso. Solamente la gracia nos puede dar esta luz, este entendimiento, para que nosotros podamos escoger el lugar que nosotros vamos a ocupar, ¿no? Alabado sea el Señor. Y bueno, por eso necesitamos el conocimiento, ¿no? Y ahora nosotros, con nuestro corazón íntegro, entonces recibimos este libro de Apocalipsis y lo recibimos como el último mensaje de amor de nuestro Señor. Para nosotros, personalmente, Él nos da este mensaje. Y ahora estamos esperando el cumplimiento de todo lo que el libro de Apocalipsis habla, ¿no? Y también por medio de la fe. Y eso para que nosotros, porque nosotros, ¿cuál es nuestra esperanza? Ocupar nuestro lugar en las edades venideras, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? Es saber que yo, cuando sea levantado de entre los muertos, si es que el Señor no viene antes, yo voy a ser levantado como la esposa, ¿no? Como la esposa para reinar con Cristo, juntamente con el Señor. Ahora, eso hay que creerlo. Eso es una cuestión de fe. ¿Y esa fe de dónde viene? De la palabra de Dios. Acuérdese que hubieron dos visiones. Una fue interior y la otra fue exterior. Primeramente tenemos que tener la visión interior, ¿no? La que el Señor le dio al apóstol Pablo, ¿no? Que Dios le reveló a Pablo, ¿no? El misterio oculto de los tiempos antiguos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero está el otro misterio, que es el misterio exterior, y que es el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros tenemos que creer eso con todo el corazón, y más sabiendo que el tiempo está cerca. Bueno, algunos no creen estas cosas, algunos no creen que el tiempo está cerca, porque hace cuánto que se viene hablando, pero nosotros estamos seguros que el tiempo está cerca, porque todas las profecías que estuvieron relacionadas con el Apocalipsis para la iglesia ya están cumplidas. Porque ahora está en manifestación la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea, ¿no? La última iglesia, una iglesia mundana, que dice que ella no tiene necesidad de nada, que ella es rica, bienaventurada, ¿no? Pero Dios dice, tú eres pobre. Vamos a leer ahí el Apocalipsis, capítulo 3, ¿no? Cuando Dios le habla a la última parte en la iglesia, o léelo donde vos quieras, de Laodicea. Porque tú dices, en Apocalipsis 3, 17, empieza en el 14, pero voy a leer en el 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, ellos son personas que tienen que vencer esa condición. Habla ahí también de aquel que venciere. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, y ahí vemos la iglesia de Laodicea, que es una iglesia mundana, que es la última iglesia de las 7 iglesias. Entonces ya está todo cumplido con respecto a la iglesia. Ahora lo único que se necesita es que el Señor venga, es decir, que Cristo viene. Por eso, ¿qué creemos nosotros? Que el tiempo está cerca. Amén. Bueno, algunas personas no creen eso, y cristianos que no creen en la venida del Señor, cristianos que no creen en el arrebatamiento. Gloria a tu nombre, bueno, Jesús. Que el Señor les ayude para que ellos puedan entender. Amén. Que esto, como lo vamos a probar por medio de la lectura del libro Apocalipsis,
donde vemos, o por la carta del apóstol Pablo también, donde vemos el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos que recordar que tenemos que guardar, primero tenemos que leer, después tenemos que guardar, ¿no? Porque el tiempo está cerca. Aunque durmamos antes de que Cristo venga, aunque muramos antes de que Cristo venga, no obstante será en victoria. Despertaremos en victoria cuando suene la trompeta. Gloria a Dios. ¿No? Así, esa es nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Y en el versículo 4 que dice de Apocalipsis 1, ¿no? Qué linda la bendición la prebendición de Juan. Gracias, Señor. Capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Esta es un saludo que el apóstol Pablo le da a las 7 iglesias, ¿no? Está bien marcado el saludo a las 7 iglesias. Y él proclama gracia y paz. ¿De quién? De Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Primero, gracia sea a vosotros y paz. Del que es, ¿no? Del que es, del que era y del que ha de venir, ¿no? Fíjese, ¿de quién viene esta gracia y paz? Es decir, el Señor, que siempre guarda su pacto con su pueblo. Segundo, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este saludo no ocurre en ningún otro lado, solamente acá. Y significa el poder y la sabiduría 7 veces ejecutiva del Hijo de Dios, embestido con el Espíritu Santo. Gracias. Vamos a leer para comparar ese versículo, capítulo 1:4 de Apocalipsis, lo vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Claro, y de ahí viene el saludo, ¿no? Ahora, Jesús también saluda, ¿no? Jesús ungido, el Cristo Amén, resucitado, ¿no? El testigo, capítulo 1, versículo 5, el testigo fiel. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de todos los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó por nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces también Jesucristo nos saluda con la gracia y con la paz, ¿no? A nosotros, a la iglesia, porque a las 7 iglesias, y nosotros somos parte de ellas. Amén. Ahora fíjese, al testigo fiel. ¿Por qué es testigo fiel? Él, por lo que dice en Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos capítulo 15, versículo 8, hermano. ¿No? Qué maravilloso que el Señor nos saluda a nosotros. Gracia y paz sea a todos vosotros, dice. Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la verdad hecha a los padres. Y entonces él ahí fue, él fue un siervo fiel, ¿no? Fue fiel, un testigo fiel. Para mostrar la verdad de Dios. Sí, para mostrar la verdad de Dios. Él fue un testigo fiel. Y fue el primogénito de entre los muertos, ¿no? Y esto habla de la nueva creación, como la cabeza de una nueva creación. Amén, gloria a Dios. ¿No? Porque como dice el versículo 5 más, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también Él es el príncipe de los reyes de la tierra. Amén. Es el príncipe, ¿no?, de los reyes de la tierra. El soberano. ¿No? El soberano, bueno. Y dice que demostrará ser como el hombre que fue destinado en la completa derrota de todos sus enemigos. Jesucristo venció a todos sus enemigos. Qué maravilloso. Amén. Y después nosotros vemos los tres oficios allí. ¿Cómo sigue el versículo? El versículo 6. 6. Y nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al El nombre. 7. Y el oficio que tenía él es profeta, o testigo, sacerdote, ¿no? Él era el sacerdote, como dice Hebreo 4:14, ¿no? Y el rey, el soberano, ¿no? Y entonces vemos que todo esto está bien trazado, ¿no? La exclamación de honor que Juan le da a nuestro amado Señor en los versículos 5 y 6, ¿no? Profeta, sacerdote y rey, al que nos amó como el Dios Todopoderoso y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, como el Redentor, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, como nuestro Señor, ¿no? Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, algunos se sorprende que diga, que termine el versículo 6 y diga: a Él sea la gloria, el imperio, para siempre jamás. Amén, gloria a Dios. No, nosotros no nos Gracias, unimos Señor, con lo que Juan gritaba y decimos: amén, a Él sea la gloria, la honra, ¿no? La gloria, el imperio para siempre jamás. Amén. ¿No? Porque Él ganó ese lugar por medio de la cruz, por medio de haber sido obediente. Alabado sea el Señor. Amén. Vamos a ir al versículo 7 más. ¿Lo podés leer, por favor? Sí. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Vio? He aquí que vienen las nubes, dice. Y esto es, acá empezamos como a entrar allí. Es como abrimos la puerta allí para entender mejor. La mente se nos va abriendo, ¿no? Y ¿cuál es el propósito del libro? ¿No? ¿Cuál es el propósito, ¿no?, de lo que nosotros estamos leyendo? Ahora, y esto, en este versículo podemos ver el gran tema que trata, es la revelación de Jesucristo desde el cielo. Muchos de los eventos, van a haber muchos eventos que lo van a preceder, ¿no? Y van a preparar, ¿no? Y que nos va a llevar a ese momento. Y hay otros eventos que seguirán y lo completarán. Acá lo que tenemos que ver en este versículo son las nubes. ¿Qué significa? Porque acá vemos tipos y sombras en el libro de Apocalipsis, como en el Antiguo Testamento. Las nubes aquí mencionadas son los santos resucitados y trasladados de antemano, quienes serán revelados, ¿no?, con el Señor, ¿no? Serán revelados. Y esto concuerda con Él. Serán revelados con Cristo. Ahí nosotros vamos a ver el Primera de Tesalonicenses 4, versículo 4, 16, 17. Primera de Tesalonicenses. Sí, amor. 4, 16, 17.
4, 16, 17. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Vio? Entonces, las nubes son los santos que han sido resucitados, ¿no? Y trasladados. Ellos son las nubes. Ellos serán revelados conjuntamente con el Señor. Y esto concuerdan con las palabras de Jesús mismo, que habla en Mateo 24, en el versículo 30, 24-30, de Mateo, amor. 24:30. Sí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Vio? Las nubes son los santos redimidos, son los vencedores. Ellos vendrán con el Señor, ¿no? A establecer el reino. Al reino de 1000 años van a venir, y después la eternidad. Entonces, sin duda, no tenemos ninguna duda de Tesalonicenses 4:17, que ahí lo hemos leído, que ahí habla de gente que estuvo en este mundo, que murió y fue resucitada, ¿no? También vemos las nubes de Isaías 60, versículo 8. ¿Por qué? Porque aquí que viene con las nubes. Él no viene solo, viene acompañado por 10 millares de millares. Alabado sea el Señor. 60. Isaías 68. Sí. ¿Quiénes son estos que vuelan como nube y como palomas a sus ventanas? ¿Vio? ¿Quiénes son estos que vuelan como las nubes y palomas a sus ventanas? Y esto también lo podríamos relacionar con lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces ve, acá la nube de testigos está relacionada a los hermanos que nos rodean, Gloria a Dios. a las personas que nos rodean. Usted tiene que entender eso. Tiene que entender que la nube representa, es una figura, una sombra de los santos, Amén. de los redimidos. Sí, Señor. Entonces el Señor no vendrá solo. Amén. El Señor vendrá con nosotros, con los vencedores Jesús. totales. No, 10 millares de millares Gloria a tu nombre. son la cantidad de la esposa. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y acuérdese, hermano, que usted va a ocupar el lugar en aquellos eventos, el lugar que usted escoja hoy. Amén. No, usted escoge ese lugar y el Señor lo va a ayudar. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Ahora fíjese que leímos en Hebreos 12:1. Ahora, la nube que recibió el Señor Jesús, ¿no? Porque él lo recibió una nube en Mateo 27, versículos 52 y 53. Mateo 27, 52 y 53. Alabado sea el Señor. 27, 52 y 53 de Mateo. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todos ellos, cuando Jesús vio que ahí se abrieron los sepulcros, después se fueron a visitar ahí a sus parientes, a sus amigos, y después fueron arrebatados. Fueron arrebatados, porque esa es la nube que Jesús, lo recibió a Jesús para irse a preparar morada para nosotros. Gracias. Pero este versículo nosotros lo tenemos que relacionar
con el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 35. 11:35 de Hebreos. 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Porque no hay una sola resurrección, hay una mejor resurrección, ¿no? Ellos prefirieron no pagar el rescate, no negar al Señor, no dar su vida por Cristo, porque ellos esperaban una mejor resurrección. Eso ya lo vamos a tocar más adelante. Ahora, también vemos en Judas, en el versículo 12, que a los falsos maestros también se los llama nubes sin agua. Amén. ¿No? A los falsos maestros. Judas 12. Judas 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Vio? Ahí también los falsos maestros de la palabra, ¿no? Los falsos enseñadores, los que niegan la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, ellos son nubes sin agua. ¿No? Que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿No? Y ahora nosotros vemos que en el versículo por el cual nosotros estamos entrando, que es el versículo 3, ¿no? Bienaventurado el que lee y los que oyen esta palabra de esta profecía y la guardan, las cosas que en ella están escritas. Entonces tenemos que ver que ese versículo llave, como lo podríamos decir, está mencionada una nube, ¿no? Perdón, no es el versículo 3. No, es en el 5. En el 7. En el 7. Dice... He aquí que viene con las nubes. Con las nubes. Y ¿no? todo ojo le verá. Sí. Y entonces nosotros vemos allí que el Señor va a venir con personas redimidas, con personas que han sido salvadas, con personas que han renunciado a todo por causa del Señor, que fueron esclavos cautivos por el Señor, que dieron su vida por el Señor o que guardaron la palabra de Dios hasta el final, por la fe, ¿no? Que tomaron al apóstol Pablo como el apóstol de la iglesia, ¿no? Ellos van a ser arrebatados como la esposa, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Ahora, qué maravilloso es esto, ¿no? Qué maravilloso es predicar estas cosas en una sola palabra, que nosotros podemos ver con el capítulo 19, versículo 5 al 7. De Apocalipsis. Sí, ahí leemos sobre 3 muchedumbres, o nubes por lo menos, ¿no? Vemos 3 muchedumbres o nubes, ¿no? Ahí podemos contemplar 19, versículos 5 al 7. 19, 5 al 7. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bueno, ahí nosotros vemos 3 tipos de nubes, ¿no? Sus siervos, lo que le teméis y su esposa. Gloria a Dios. ¿No? Gracias. 3 tipos de nubes. Y eso es algo maravilloso, ¿no? Es como contemplar un desfile, un desfile que va tomando forma. Y bueno, y esta va tomando la forma de la esposa, de los vencedores totales que van a venir con el Señor.
¿no? Aunque no son todo la esposa, ¿no? Pero son tres distintas compañías que nosotros vemos como nubes. Entonces, vemos allí que al comienzo de la revelación, que Cristo o el Cristo, el misterio, Jesucristo y su cuerpo, la iglesia, esos son llamados los ángeles de su poder, los santos en quienes Él será glorificado, según segunda de Tesalonicenses 1, versículo 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1. Sí. ¿1 cuánto? 1, versículo 7 al 10. ¿Primera de Tesalonicenses? Sí. Primera de Tesalonicenses. Segunda. Primera de Tesalonicenses 1. Segunda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y nosotros ahora vemos que hay tres clases, ¿no? de gente que le van a ver al Señor cuando Él venga, ¿no? Por lo que se menciona en el versículo 7 del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿no? Tres clases de gente, según lo que dice el libro de Apocalipsis, que van a ser lo que lo van a ver. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Bueno, eso, todo ojo, es decir, todos los creyentes de ese entonces sobre la tierra, pues ellos estarán mirando o esperando por el retorno, ¿no? Ellos son todo ojo. Y después están los que le traspasaron, es decir, la nación de Israel le va a ver venir al Señor, ¿no? Con las nubes, ellos lo van a ver. Y todos los linajes de la tierra, es decir, toda la gente que lo rechazaron como Señor y Salvador, ¿no? Y entonces acá vemos que podemos sentir que el corazón de Juan y el corazón del Señor Jesucristo eran uno solo, ¿no? Y Él no, así es el corazón del vencedor. El del vencedor es el mismo corazón de Jesús, ¿no? Es el mismo corazón que tiene. Lo que el Señor aprueba, Él también aprueba. Y lo que el Señor desaprueba, Él también desaprueba, ¿no? Por eso los dos tenían el mismo corazón. Y Él no se sintió muy mal por el lamento de los malvados, ¿no? Porque Él dice, así sea, amén. En el versículo 7. Sí, amén. Sí, amén. Entonces, no es como hoy, por ejemplo, ¿no? Que Dios dice una cosa y yo siento otra, ¿no? Yo siento otra. No, nosotros sentimos lo que Dios siente. Amén. Y aceptamos el juicio de Dios sobre la carne como Él la acepta, ¿no? Pero sin embargo hay hombres o iglesias, ¿no? Que no están en este acuerdo, ¿no? Con el Señor. Pero el apóstol Juan dijo, así sea, amén. Está en perfecto acuerdo él con el Dios justo, ¿no? En su manera de tratar con los hombres. Gloria a Dios. ¿No? Porque aquel tratamiento que Dios tiene con los hombres siempre es muy severo, ¿no? No conoce
de compasión carnal por la carne. No conoce, él no se deja desviar su sí amén por un sentimiento de la carne. No, Dios juzgó al hombre viejo, Dios juzgó la carne, el cuerpo de pecado, y ahora Él nos dio un vaso de barro débil, sujeto a Él, y nosotros decimos amén. Amén. ¿No? Y no nos compadecemos. No decimos sí, pero tal vez más adelante. No nos compadecemos, sino que nosotros no estamos de acuerdo con el Señor. Amén. ¿No? El juicio de Dios sobre la carne fue sin misericordia, ¿no? Y bueno, y ahora el juicio sobre nuestra propia carne tiene que ser sin misericordia. Gracias, Señor. ¿No? Y tenemos que despojarnos del cuerpo de pecado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como dice, vamos a leer ahí, Colosenses capítulo 2, 11. Porque si nosotros no tenemos ese corazón, ¿no? Sincero, ¿no? Va a ser un corazón adúltero y no va a ser un corazón verdadero en cuanto al propósito de Dios. Entonces de alguna manera vamos a pecar. Colosenses 2:11. Colosenses capítulo 2 versículo 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Vio? Sin misericordia. El cuerpo de pecado ya fue crucificado. Amén. Y no solamente fue crucificado, fue muerto y sepultado. Amén. Y ahora tenemos un vaso que contiene un tesoro. Amén. Gloria No, a como Dios. dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, creo, amor. 4 y 17. Y nosotros no andamos con compasión humana, ¿no? Mirando nuestra debilidad, sino que nosotros aceptamos el juicio de Dios, ¿no? Y todos aquellos que van a entrar a ser la esposa, ¿no? Ellos tienen que estar de acuerdo con el juicio de Dios, sin misericordia. ¿Lo encontraste, amor? Capítulo... Que tenemos un tesoro en vaso de barro. no. Eh, Segunda de Corintios, porque sí. acá en Primera de Corintios capítulo 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sí, ellos también. Pero en cuanto al cuerpo, está en el capítulo 2 de Corintios 4. ¿No? Entonces vamos a buscarlo de a poco. 4:7. Sí, Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. bueno, ahí está. 4:7 de Segunda de Corintios. Entonces tenemos un vaso de barro, no un cuerpo de pecado. Porque Dios, sin misericordia, destruyó el cuerpo de pecado. Amén, gloria a Y Dios. nosotros por la fe destruimos el cuerpo de pecado. Ahora tenemos un vaso que contiene un tesoro. Amén. Y ese tesoro es la vida de Dios. Gracias. Y si nosotros queremos ocupar en la séptima semana, después de esta sexta dispensación, va a venir la séptima dispensación. Y en esa séptima dispensación, lugar, tiempo y época, nosotros queremos ocupar el lugar de la esposa. Primero tenemos que decirle amén a lo que Dios dice que Él hizo. Amén. Que Él destruyó el cuerpo de pecado. Gloria a Y que Dios. ahora tenemos un vaso que contiene un tesoro. Amén. Ahora fíjese que el apóstol Juan, en el capítulo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, ¿no? Él declara su unidad con el Señor en cuanto a lo que él va a hacer con los pecadores, con aquellos que rechazaron a Cristo, con aquellos que no le aceptaron como Señor y Salvador. También va a haber juicio para la iglesia que se queda aquí, va a haber juicio, ¿no? La iglesia nunca va a entrar en la gran tribulación, pero va a pasar la tribulación, lo que se queden ellos van a pasar la tribulación, ¿no? Y eso va a ser parte del juicio que Dios va a derramar. Y nosotros vamos a ver hermanos
amados de nosotros que van a pasar por allí y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a comparecer carnalmente? No, vamos a decir amén a lo que el Señor, Amén. porque ellos tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon. Gracias. Ellos amaron la carne, amaron el mundo, pero nosotros decimos amén. Pero acá vemos en el versículo 8 que de repente el Señor interviene, ¿no? En lo que lo que Juan está hablando, interviene el Señor, ¿no? Es como que va a confirmar lo que está hablando el apóstol Juan, ¿no? ¿Qué dice en el capítulo 8 más? 1:8 de Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es como que Juan estaba escribiendo, ¿no? Él estaba desarrollando, ¿no? lo que el mensajero le estaba hablando, y es como que ahora el que escribe no es Juan, sino que ahora es el Señor mismo. Amén. ¿No? Y el Señor dice así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿No? Y esto es muy profundo. Dice el Señor. Sí, dice el Señor. Estas son palabras profundas, ¿no? Dice el Señor, que es el que era y el que ha de venir, Amén. el Todopoderoso. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar la manera en que la primera persona de la deidad está llamada en el saludo. Ahí, ¿cómo está llamada la primera persona de la deidad según Juan, versículo 4, en el versículo 4? Yo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Bueno, ahí está la primera persona de la deidad, en ese versículo 4. Pero en este versículo está la segunda persona de la deidad, esa saber de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, el ungido, sea revelado desde el cielo con los santos glorificados, su nombre va a cambiar, ¿no? Su nombre va a cambiar. Ese versículo que no pudimos encontrar ayer, en Isaías 9:6 más, ¿no? ¿Y cómo será llamado en aquel tiempo el Señor? Porque hoy nosotros declaramos algo que todavía no es una realidad, ¿no? Porque hoy Él es sacerdote, ¿no? Hoy Él es abogado, pero en aquel tiempo va a tener otro nombre, otro, digamos, título, por así decirlo, ¿no? Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Yo? Así será llamado. Y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. Concuerda este versículo, este capítulo y este versículo con ese pasaje. Apocalipsis 19. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino y el furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está. Gloria a Dios. Pero ahí recién Él va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hoy no Gracias, es eso. Señor. Hoy no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy ella es sacerdote y también es abogado. Gracias. ¿No? Señor. Salvador, Redentor y muchos otros calificativos. Pero hoy Él todavía no ha recibido ese título de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. No, pero lo va a recibir, ¿no? Pero en aquel tiempo.
en aquel tiempo. Entonces nosotros vemos muchas cosas en este libro, ¿no? Vemos muchas cosas en este libro que todavía deben suceder, ¿no? Esta profecía está cerca, como dice en el capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿no? Que el tiempo está cerca, ¿no? Y como dice también Apocalipsis 3:11, léeme. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sí, y también Apocalipsis 2, versículos 25 y 26. 2, 25 y 26. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y el capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre Entonces, ti. todos estos versículos nos hablan de que el Señor viene. El Señor viene. ¿Cuándo? Pronto. Pronto, dice la palabra de Dios. El Señor viene pronto, ¿no? Y nosotros tenemos que, en este tiempo de vida que nosotros tenemos, en este cortísimo tiempo de vida que tenemos que escoger en dónde nos vamos a colocar, en qué fila nos vamos a colocar, ¿no? Como dicho, como último versículo, vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 23. Creo que me acuerdo del pasaje. Primera de Corintios 15, 23. Capítulo 15, El 22 también puede leer. versículo 22 de Primera de Corintios. Sí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos ahí, que acá dice, pero a cada uno en su debido orden. Acá la palabra orden, traducida del griego, es fila, ¿no? Es cada uno en su debida fila. Y después nosotros vamos a explicar un poco más sobre esto. Entonces van a haber filas en el arrebatamiento. Va a estar la primera fila, la segunda fila, y bueno, la tercera fila, ¿no? La cuarta fila y la quinta fila, ¿no? Esto lo vamos a demostrar por la palabra. Y si alguien dice que esto no va a ocurrir así, que lo demuestre también por la palabra. Porque no es ir en contra de una predicación sin sustento, sin base bíblica. Nosotros estamos mostrando por la palabra que cada uno va a ser arrebatado en su debida fila, en su debido orden, ¿no? Y todo esto es por la fe. Todo esto por la fe. Por eso, hermano amado, hermana amada, iglesia, hoy usted tiene que escoger. Empezamos escogiendo cuando aceptamos al maestro que Dios nos levantó a nosotros los gentiles. Si nosotros no ponemos como maestro al apóstol Pablo, nunca vamos a tener la revelación que Pablo tuvo. ¿Qué es la revelación? Cristo en vosotros. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y tampoco vamos a poder ver la revelación vamos a entender, perdón, la revelación que tuvo Juan en el libro de Apocalipsis. Espero que hayan entendido, hermanos. Espero que esté lo más claro posible. Gracias por sus oraciones, porque siempre están orando para que esta palabra pueda hallar cabida en ustedes. Y búsquese una iglesia donde se predique el evangelio del apóstol Pablo. Una iglesia donde se predique el evangelio de la gracia. Una iglesia donde le abran el entendimiento, ¿no? A través de la palabra, por la fe en la palabra de Dios. Considere que acá usted se está jugando su eternidad. Usted se está jugando su eternidad.
Hay muchas personas que verán al Señor, otras nunca lo verán. No, hay gente que va a llorar en los cielos por la pérdida que han sufrido. Aunque Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, pero la pérdida la van a tener igual. Por eso, hermano, hermana amada, démosle valor a este mensaje de la gracia, démosle valor a lo que el Señor nos está haciendo entender, a todo lo que el Señor nos ha llevado durante todos estos años, que nos ha sacado de la legalidad para traernos a Él mismo, para traernos a su gracia, para que nosotros no tengamos pérdida en nuestra herencia. Vamos a hacer una oración y vamos ya a despedirnos. Padre amado, estamos delante de tu presencia juntamente con mi amada esposa. Señor, te agradecemos esta Señor. oportunidad que tenemos Gloria de a tu nombre, dar a Jesús, conocer tu aleluya. palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, el Espíritu de revelación y de sabiduría, Amén. Señor, abra el entendimiento de Sí, todos los Señor, hermanos y amén. Gloria hermanas. a tu nombre, Oh Jesús. Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra, o sabemos que esta palabra no caerá vacía, Amén, ni en Señor. saco roto, Señor, sino que hará todo lo que tú te propusiste que Sí, haga. Señor, amén. Bendice a nuestro hermano Florian, a nuestro hermano Cabral, Señor. Bendice a todos los hermanos, Señor, Sí, Padre de que la conocemos, Señor. Ayúdales y bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana estamos nuevamente en comunión o en comunicación. Nosotros vamos a avisar el horario. Dios les bendiga, más.